Estamos de vuelta y como les comentábamos, hoy día nos acompañan profesionales de Octava Jurídica, pero antes queremos abrir nuestras líneas telefónicas 246-2681, 246-2682 y también a través de nuestras redes sociales que nos puedan comentar y hacer sus consultas, porque hoy David González, abogado de Octava Jurídica, nos acompaña. ¿Cómo estás, David? Bien, bien, Monse, muchas gracias por estar acá. Otro tema laboral interesante por nuestra empresa, nuestra firma, nuestra sociedad, con los chicos. En este caso, hoy día nos toca tutela laboral, protección de derechos fundamentales dentro de las relaciones laborales. Bastante interesante, para nosotros nos llegan muchas tutelas laborales ya. Deben haber muchas consultas, David, de estos derechos fundamentales de los trabajadores y por lo mismo queremos saber qué es la tutela laboral, cuándo se puede exigir. Simplemente esto fue una modificación legal que se produjo el año 2006-2007, ya la ley 20.087, ya que establece este nuevo procedimiento laboral, bueno, entre comillas, porque es del 2006, establece este procedimiento especial laboral. Anteriormente a esto, ya solo se podía proteger los derechos fundamentales. Y derechos fundamentales, cuando estoy hablando de derechos fundamentales, me refiero al derecho a la vida, a la integridad física, a la no discriminación, ya a la igualdad ante la ley, ya a la privacidad, al ejercer cualquier culto, a la libertad de conciencia, a la libertad de expresión. Ya todos estos derechos fundamentales solo se podían proteger mediante un recurso de protección. Ya eventualmente es el mecanismo que tenían los trabajadores en verse atentados contra una coerción de este tipo de derechos fundamentales. O sea, una vez que se veían vulnerados, tenían que poner este derecho de protección. Tenían que hacer este recurso de protección, esta acción constitucional, y esa era la forma, ese era el mecanismo. Actualmente ya el legislador ya señaló y estableció este procedimiento de tutela laboral. ¿Ya? En la ley 20.087, como dije, ya desde ahí entonces está este procedimiento especial de tutela laboral, que no son pocos, son muchas las tutelas laborales que se llevan a cabo en tribunales de nuestro país. Perfecto. ¿Ya? ¿Qué hago yo para exigir esta tutela laboral? ¿Cuál es el procedimiento? Hay que ver la casuística del caso concreto, yo creo. ¿Ya? Primero hay que analizar cuáles son los derechos protegidos por la legislación. ¿Ya? Hay derechos de orden constitucional y derechos de orden legal. ¿Ya? Derechos de orden constitucional que expresamente establece el artículo 485, como por ejemplo el derecho contemplado en la Constitución, el 19 número 1, que es en este caso el derecho a la vida, ya también la integridad física, psíquica, tenemos también el derecho al honor, a la privacidad, ya, a la libertad de conciencia, ejercer cualquier culto, ya, a la libertad de expresión, también el derecho a la libertad de contratación, ya, en su caso también el derecho a la igualdad ante la ley, ¿ya? También hay de orden legal, como por ejemplo está la tutela por garantía de indemnidad, en su caso cuando algún empleador quiere ejercer alguna represalia en contra del trabajador, en caso de que éste haya hecho alguna denuncia o alguna acción judicial en contra del empleador, porque en este caso el empleador toma una represalia y lo puede despedir, ¿ya? Y en ese caso vamos a diferenciar dos tipos de tutelas laborales, ¿ya? Ya dijimos más o menos cuáles son los derechos protegidos, faltan todavía, ya, porque también puede haber un carácter extensivo de esta tutela laboral, pero existen dos tipos de tutela, una que se lleva dentro de la relación laboral y otra que es con ocasión del despido. David, para entender más o menos, digamos, estos derechos fundamentales, para ponerlos digamos, de manera más coloquial, quizás para que la gente lo entienda, acá nos estamos refiriendo a acciones súper básicas como, por ejemplo, cuando uno se ve vulnerado si es que el jefe le revisa el mail. ¿Eso estaría dentro de uno de los derechos fundamentales que se veía vulnerado? Monserrat, ese es un caso concreto de vulneración a los derechos fundamentales. Es que no suena como algo mayor, pero en realidad son cosas simples. Son cosas concretas, claro, que en este caso realiza el empleador, ya, y que se ven vulnerados los derechos constitucionales de los trabajadores. Discriminación hacia la mujer, que no haya equidad en los sueldos, no sé, revisarle, por ejemplo, ya mencionábamos los correos, etcétera. Todo eso entra. Todo eso entra y depende si es que entra dentro de la relación laboral, ya se puede ejercer una acción de tutela laboral dentro de la relación laboral. Si esta vulneración de derechos fundamentales se realiza durante el motivo de un despido, también se tiene que ejercer después del despido, ¿ya? Porque, por ejemplo, ¿ya? Hay muchos trabajadores, y no ha pasado, en concreto, estoy hablando de casos reales que nos hemos llevado a nuestra firma, ya muchos trabajadores ya que tuvieron un problema sindical, ya, que están dentro del sindicato, y se despiden
despide a una empresa varios trabajadores y solo se despide a los que están sindicalizados. Claro. No se despide al resto, ya entendiendo que tienen la misma posición, pero solo se despide a los sindicalizados. En este caso hay un patrón por parte del empleador en atención a despedir solo a los que están en el sindicato con el objeto de disminuir el poder del sindicato. En este caso existe una discriminación sindical, ¿ya? Y eso está protegido por nuestra legislación y está protegido a través de este procedimiento tutelar. Yeah. ¿Cuál es la gracia de este procedimiento tutelar? Ya, lo principal, como decía una profesora de nosotros, no es las indemnizaciones correspondientes que son mayores a lo que a una acción de despido normal, ¿ya? Sino que además es restablecer el derecho violado, ¿ya? Una cadena del retail, no voy a nombrar cuál, que nosotros trabajamos en una cadena del retail, por ejemplo, estableció para poder salir de estos locales, ¿ya? Que todos los trabajadores tenían que atravesar un escáner, ¿ya? Un escáner para evitar que en realidad se llevaran productos del escáner. Este escáner, lamentablemente, era un escáner en realidad que se traducía todo, ¿ya? Entonces, efectivamente, se veía una vulneración, todo, claro, de todas maneras. Eso se llevó a tribunales y efectivamente los tribunales de justicia dijeron que efectivamente no podía ya establecer este tipo de escáner, ya, porque tenía el derecho el empleador de poder revisar cuando salen los trabajadores, pero no de la forma que lo estaba haciendo, porque estaba atentando contra su privacidad, claro. En este caso su integridad psíquica también, podemos verlo así, ¿ya? Por ejemplo, esas situaciones se dan dentro de la relación laboral, ¿ya? Y podrían restablecerse el derecho que efectivamente se modifique la forma de poder resguardar esta protección constitucional. Pero, por ejemplo, también puede ser en el caso de un despido, ya como te mencioné hace poco, ya muchas veces en los servicios públicos también, que no son menores, de cambios de gobierno o cambios de gobiernos locales, ya muchas personas son despedidas por discriminación política, ya por su tendencia política, por no llevarse bien con el jefe, por no tener el mismo bando de el poder en ese entonces. En este caso, ya sí pueden demandar tutela laboral, puesto que su despido obedece más bien a una tendencia política, más que las causales que tratan de disfrazar, por así decirlo, el empleado. David, se le da también mucho a las mujeres, y lo he escuchado bastante, claro, cuando llega, ¿no es cierto?, el momento del despido, despiden a una mujer por sobre un hombre, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la mujer tiene más posibilidades de quedar embarazada, de presentar un prenatal o un postnatal. Esa podría ser una situación. Podría ser también, ¿no es cierto?, no ser, digamos, de una tendencia política del agrado de su jefe, o, como tú bien mencionabas, por ejemplo, pertenecer al sindicato. Yo creo que hoy día hay muchas personas que quizás han sido despedidas bajo estas circunstancias. Vuelvo a mencionar que están nuestras líneas abiertas por si usted nos quiere hacer una consulta. David, si así hubiese sido el caso, ejemplo, a mí me echaron de un trabajo X, y yo tenía mi compañero, y me echaron a mí únicamente por el hecho de ser mujer, porque yo tengo la posibilidad, ¿no es cierto?, del prenatal, del postnatal, etcétera. ¿Qué hago yo? Pasa mucho y no es menor. Las mujeres generalmente son discriminadas positivamente o negativamente en el sentido de despedirlas por sobre los hombres por las circunstancias que dices tú, ¿ya? O muchas veces tienen los sueldos más bajos que los hombres y hay situaciones de discriminación que tienen las mujeres. En este caso hay que actuar rápido también, ¿ya? Porque la acción de tutela laboral con ocasión del despido, cuando es una forma de despido, cuando te despiden por tal, ya tiene un plazo de 60 días desde que se produjo el despido, ¿ya? Entonces no es llegar y después de 2 años o 6 meses tratar de demandar esta tutela laboral, puesto que ya se ha caducado la acción para poder demandarla. ¿Ya? Hay que hacerlo. Si es en el caso de dentro de la relación laboral, si se produce un atentado, como el caso que te dije del retail de este escáner, ya tienen 60 días desde que se produjo la vulneración, ¿ya? O sea, siempre son 60 días, desde el despido, cuando es con ocasión del despido, y 60 días desde que se produce la vulneración en el caso que se produzca dentro de la relación laboral. Muchas veces estas conductas de discriminación no son tan palpables, ¿ya? No son tan fáciles de determinar, ¿ya? Por ejemplo, si un empleado vuelve muchas veces de una licencia, de unas vacaciones, ¿ya? De un periodo de descanso puede ser, ya ese empleado le cambia las condiciones de la oficina, lo deja en una oficina más chica, ya le recargan el trabajo, ya no lo invitan a las convivencias, ya se pueden dar situaciones de discriminación o de acoso laboral, que es un tema que vamos a hablar directamente con otro, pero también va inmerso de esta protección de la dignidad de los trabajadores, ya que pueden llevar a cabo a un menoscabo de los derechos fundamentales, en este caso de este trabajador, y poder demandar al empleador en su caso para que se restablezca el derecho, o si es con el despido, parece que se determine ciertas indemnizaciones ya del despido que podemos
determinar. Ojo ahí las indemnizaciones en Montserrat, porque el caso de despido, ya, el caso de tutela laboral con ocasión del despido, cuando hay un atentado a los derechos fundamentales, cuando es con ocasión del despido, ya, y se produce y se determina que es así, ya hay un rango de indemnización extra por sobre los años de servicio y el aviso previo y otras prestaciones más extra que determina el juez, que va desde 6 sueldos a 11 sueldos como una especie de indemnización ya por esta, no quiero hablar de indemnización probablemente tal, porque no es una indemnización, sino que es una indemnización legal, por así decirlo, porque eventualmente también puede demandar como otra prestación también, o como otra indemnización, daño moral directamente cuando se configura un despido abusivo. ¿Ya? Claro. No solo demanda ya las prestaciones laborales propiamente tales, que son los años de servicio, las remuneraciones que se le deban, ya nulidad del despido puede ser, sino que también esta indemnización especial que es el artículo 489 de 6 a 11 sueldos, y además en su caso está discutido ahí si es que procede o no el daño moral. Claro. ¿Ya? Pero yo estoy por la idea de que sí, que procede. ¿Ya? En su caso, si hay un despido abusivo, ya puede ser daño moral. Y despido abusivo no son pocos. Ya, por ejemplo, una trabajadora ya que le dicen que efectivamente a usted la vamos a despedir ya porque se le pilló robando. Ya, usted se le pilló robando tal cosa y lo tenía encerrado en su cajón. Ya. Ahí pueden haber 2 violaciones de derechos fundamentales. Primero, se le metió en su cajón el empleador, que es un cajón privado, que puede ser parte. Ya hay una violación de su intimidad. ¿Ya? Y segundo, ya efectivamente, depende de las circunstancias del despido, también puede haber sido que a esta trabajadora se le humilló frente al resto, claro. ¿Ya? Y hay un atentado en contra de su dignidad y dentro con su integridad física, psicológica, psíquica en este caso, ya que puede ser determinable que si efectivamente le produjo daño a esta trabajadora por las circunstancias que motivaron el despido. Y ahí en ese caso también, ¿por qué no?, puede demandar ahí un daño moral extra por sobre ese despido. En ese sentido, David, preguntarte, porque hoy día nos estamos centrando muchas veces a lo que pasa con los despidos y también dentro de la empresa, y culpamos inmediatamente a nuestro empleador. ¿Qué pasa cuando el problema, por ejemplo, con nuestros compañeros de trabajo es, digamos, es la misma demanda si fueran mis compañeros, por ejemplo, los que me hacen sentirme vulnerada por el hecho, por ejemplo, de ser mujer o hacer algún tipo de discriminación? ¿Ahí también se puede demandar por tutela laboral? También se puede demandar por tutela laboral. En este caso, lo ideal de todas maneras es dirigirse a la inspección del trabajo, que efectivamente hay un acoso, porque el acoso laboral, por ejemplo, no es solamente en forma horizontal, en forma vertical, ya arriba abajo, sino también que puede ser horizontal entre compañeros. En este caso, este acoso, el empleador tiene la obligación de proteger estos derechos fundamentales y tratar de parar ahí en este caso el acoso. Ya si no lo hace, ya está vulnerando también los derechos fundamentales de este trabajador acosado. Ya claro. Muchas veces se puede dirigir, muchas veces lo ideal aquí, ya, y lo que digo es que se dirijan a la inspección del trabajo para que ellos abran alguna fiscalización de si es efectivo o no que se está acosando a este trabajador, y en su caso de señalarle al empleador que tome las acciones necesarias para evitar que siga ese acoso. No sé, cambiarlo de lugar a cualquiera de las dos, ya, qué sé yo. ¿Puede ser algún plan, digamos, de mitigación para que...? También en este caso la empresa, y lo digo así con responsabilidad porque hemos trabajado en eso, hay procedimientos, protocolos que están en el Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad que establecen procedimientos y acciones que tiene que hacer el empleador respecto a materias de acoso laboral, ya que tienen que seguirse, ya que trabajan en forma comunitaria los mismos trabajadores y tratan de resolver el conflicto entre ellos con el objeto que no sigan, en este caso, los hostigamientos, amenazas o perturbaciones en contra de este trabajador amenazado. ¿Es la inspección del trabajo la encargada de fiscalizar que no se realicen este tipo de prácticas? Sí, efectivamente, en materia privada sí son la inspección del trabajo. En materia pública, realmente es la Contraloría General de la República, ¿ya? Pero en el sector privado, que establece el Código del Trabajo, ya es la inspección del trabajo, verificar efectivamente si hay situaciones o no de acoso laboral, frente a alguna denuncia que establezca el trabajador. En su caso también, si da lugar a eso, ya, y la fiscalización no es positiva, también se puede recurrir o directamente a los tribunales de justicia o esperar la fiscalización de la inspección del trabajo para posteriormente demandar a los tribunales de justicia que se restablezca el derecho de este trabajador cuando es un atentado a cualquiera de las garantías que ya te hemos mencionado. Hay garantías bien simpáticas, Montserrat, que como por ejemplo la libertad de expresión. ¿Ya? Hay un caso en España que fueron los primeros casos en España, en el Tribunal Constitucional Español, ¿ya? Porque estoy hablando de España porque me hace más simpático, un jugador del Real Madrid que en realidad
en términos claros, puteó al jefe, al entrenador, ¿ya? Y recibió una multa ese jugador del Real Madrid. Por faltarle el respeto. Por faltarle el respeto, ¿ya? Claro. Entonces el tribunal, él demandó diciendo que en realidad no iba a pagar la multa, que su libertad de expresión era posible, y en realidad ganó. El Tribunal Constitucional dijo que dentro del ámbito de trabajo él podía haberlo hecho sin ningún problema, por tanto la multa era totalmente discriminatoria, atentaba contra la libertad de expresión que tenía el trabajador porque lo hizo como en Twitter. Claro. ¿Ya? Eso puede replicarse, y se ha replicado en realidad. Yo he visto casos bastante, y casos de periodistas, sobre todo, sí, que están atentos aquí los chicos, casos de periodistas de que efectivamente pueden ser atentados contra la libertad de expresión, ¿ya? Y ocurre bastante, sobre todo, por ejemplo, en el área de las comunicaciones, y también puede recurrir también en otros trabajos, cuando las personas, ¿no es cierto?, hostigan a alguien o tienen estos, digamos, mensajes fijatorios, por ejemplo, a través de las redes sociales, que sí están instando a que el compañero se sienta mal, a tener una mala relación de trabajo. Pero yo quedo muy tranquila con algo que tú nos acabas de decir, que, por ejemplo, la Inspección del Trabajo puede ir, puede fiscalizar, y si yo no quedo conforme, tengo a alguien más a quien ocurrir. Alguien que está por sobre esa es la idea también, pues, dentro de los plazos, insisto, claro, Montserrat, dentro de los plazos, 60 días desde que ocurre la vulneración o de que ocurre el despido, depende del tipo de tutela, ¿ya? 60 días uno puede recurrir a los tribunales de justicia, ¿ya? para poder demandar tutela laboral. Eso sí hay que ser bastante responsable, sobre todo los abogados, ¿ya? Porque muchas de esas acciones de tutelas con ocasión del despido ya no llegan a buen puerto, ya más del 70%, 75% me atrevería a decir, muchas veces son rechazadas, ¿ya? Porque la responsabilidad por parte del foro, en este caso los abogados, es tratar de realizar este tipo de demandas para aumentar el ámbito de negociación, más que efectivamente hay un atentado contra los derechos fundamentales. Ya por eso hay que ser bastante responsable en decirle a nuestro cliente y a nuestro trabajador, señalarle efectivamente aquí no hay un atentado a derechos fundamentales, ya, o que posiblemente lo podemos perder, ya, y que eventualmente es bien difícil que podamos ganarlo. Que no todo es un atentado a derechos fundamentales, no que el jefe lo miró mal o que el jefe le dio más carga de trabajo, claro, ya, porque realmente es el jefe también. Ya, si es una constante, si es una conducta repetitiva por parte de la jefatura y solo contra él, ya, y por algún patrón especial, efectivamente sí puede configurar ahí un atentado contra los derechos fundamentales y demandar eventualmente, ya. Pero no todo es acoso laboral, no todo es violación de los derechos fundamentales. Sí, pero para eso yo creo que lo más efectivo es ir y hablar con un abogado. En este caso me voy a poner en el ejemplo de que yo tuviese una problemática así. Yo siento que dentro de mi trabajo, dentro de mi entorno de trabajo, ¿no es cierto?, se están vulnerando mis derechos fundamentales. ¿Qué hago yo? Voy hacia donde un abogado, ¿qué le presento? ¿Qué sería lo más óptimo? ¿Cuáles son las pruebas que tú necesitas? Ahí es bastante complejo porque muchas veces llegan, insisto, como que son acoso, son atentados contra los derechos fundamentales, claro, y no lo son, ¿ya? Y muchas veces personas, y yo en mi caso personal he visto personas que no tenían idea que era un atentado en contra de los derechos fundamentales y al demandar ganamos y efectivamente sí era un atentado. Ya, lo esencial es, claro, consultar a un abogado, ojalá experto en la materia, porque si no, es una materia bastante particular, ya no todo el mundo, los abogados sabe, nuestra firma tenemos abogados que pueden consultar sobre la materia, y respecto a eso tratar de ver, en mi caso, ya ver si efectivamente primero existe un atentado contra los derechos fundamentales y en su caso tomar las providencias necesarias para poder demandar o lisa y llanamente activar alguna fiscalización en la Inspección del Trabajo, ya, o tratar de arreglar también a la buena. Muchas veces hablo con los abogados de las empresas para poder llegar a un consenso y se arregla el tema. Ya. Quizás hay un acuerdo, digamos. Depende también del requerimiento del trabajador. Muchas veces llegan los trabajadores ya despedidos, ya, y por qué fue el verdadero motivo del despido, y fue, en realidad, me dicen abogado, fue por esto, ya, porque yo me portaba mal, todo el cuento. Y ahí podía ver otro tipo de causal, ya, que no es efectivamente la causal que invoca el empleador para poder despedirlo, sino que en realidad hay una causal solapada, ya, que sospecha, sospecha de que efectivamente hubo una especie de discriminación o no del trabajador. Claro, lo primero entonces vemos es si es que se están vulnerando aquellos derechos. Después vemos si es que efectivamente se puede, ¿no es cierto?, llevar a cabo alguna, digamos, alguna investigación. En ese caso yo te quería preguntar, porque tal vez alguno de estos derechos fundamentales puede ser, por ejemplo, algún acoso que sea de manera verbal, donde yo no tengo pruebas. ¿Sirven testigos, compañeros de trabajo, personas que puedan haber escuchado algo en los pasillos, por ejemplo? Sí, es más concreto cuando es a través de correo electrónico, WhatsApp, puede ser mensajes de texto, plataformas virtuales como Facebook, Twitter, Instagram, qué sé yo. Ya, pero efectivamente muchas veces no tiene estas pruebas ya y se puede suplir con la prueba testimonial ya de compañeros de trabajo que hayan estado ahí,
ya, y que eventualmente puedan declarar de que cuáles son las conductas impropias por parte del empleador o de otro trabajador en contra de este trabajador afectado, ya, y poder resguardarse ese derecho. Hay una clase de tutela laboral que es bien práctica y que es la que obtiene mejores resultados, por así decirlo. Yo dije que el 75% fracasaba. Esta tiene los resultados al revés, el 75% generalmente se da lugar, ¿ya? Porque es bien objetiva, que en la protección del el derecho contemporáneo se dice garantía de indemnidad, ¿ya? Que lo establece el artículo 489, inciso quinto, que efectivamente es cuando un trabajador es despedido en represalia de haber tomado acciones judiciales en contra del empleador o haber activado alguna fiscalización en contra del empleador. Muchas veces el trabajador ya se siente vulnerado en sus derechos y va a hacer una denuncia a la inspección del trabajo. Esa denuncia lleva a una fiscalización. Cualquier derecho puede estar vulnerado, no le pagan la remuneración al día, no le pagan la remuneración ya, o no le enteran las contribuciones previsionales, y va a hacer una denuncia a la inspección del trabajo. Esa denuncia se demora, puede ser no de manera anónima, pero no directamente como él, como empleado. Se produce una fiscalización, se fiscaliza y eventualmente, sí o no, se produce multa. ¿Qué pasa? Lo primero, como empleador, ya que hacen es, vamos a despedir a este gallo porque nos acusó. Porque nos acusó. Sí. Eso está protegido y es una tutela más objetiva, por así decirlo, puesto que por el solo hecho de haber denunciado ya queda con una especie de fuego y puede uno demandar posteriormente por acción tutelar en represalia, garantía de indemnidad por haber hecho esta denuncia. O puede ser alguna acción judicial. Esa tutela también se amplió para otros temas. Hace poco, en el mes de mayo de este año, se modificó a través de un cuerpo legal y también quedó protegida a los testigos ya que prestan declaración en contra del empleador en un juicio anterior. Ya muchas veces que también puede estar dentro de un riesgo. Claro, hay un trabajador que no encuentra testigos dentro de la empresa porque todos tienen mucho miedo de declarar en contra del empleador. ¿Ya? Claro. Ya, en este caso, una forma de proteger estas declaraciones de estos testigos ya es que si el trabajador, o sea, el empleador posteriormente despide al trabajador que sirvió de testigo, también queda dentro de esta garantía de indemnidad. ¿Ya? Es una garantía con el objeto de esclarecer los hechos, más que nada, claro. Y un acto de justicia también. David, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. El tema es muy interesante. La idea es que las personas también se puedan acercar, que hagan sus dudas. Lo importante aquí es clarificar si es que se están vulnerando aquellos derechos fundamentales de los trabajadores, y todo esto lo pueden hacer con profesionales de Octava Jurídica. ¿Dónde están ubicados, David, y cómo se pueden poner en contacto? Nosotros está el teléfono, ahí estamos en un cambio de oficina ahora, así que bien complejo el asunto, pero ahora vamos a estar ubicados como en un mes más en Barra Arana, no, menos de un mes más en realidad, Barra Arana 1100, que es la esquina Barra Arana con Orompello, ya que el edificio grande la Ceba Torre del centro. Así que vamos a estar ahí, por mientras pueden llamar los teléfonos y ahí estamos en una oficina por mientras provisoria y vamos a irnos ahí. ¿Ya? Genial. Que estaban en pantalla también, obviamente, el correo www.octavajurídica.cl. David González, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nosotros vamos a finalizar este programa de día martes. Nos vemos mañana a las 8:15. Que tengan buena tarde.